Bueno, continuando entonces con el subfilum mandibulados o unirramios, podemos llamarlo genéricamente a estos tres grupos principales formados por insectos, formados por chilópodos y diplópodos. La caracterización general, reiteramos, ya lo dijimos, es el concepto de apéndices unirramios. O sea, apéndices, antenas, maxilas, maxílulas o patas andadoras, todas formadas por un solo eje estructural. Siempre el primer par de apéndices son las antenas, en los mandibulados o unirramios, en los insectos básicamente los más conocidos. Posee varias piezas bucales. Atención, que a pesar de la voracidad característica de los insectos y de los 100 pies y todo ese tipo de cosas, en realidad la boca es un pequeño orificio, apenas que ingresa un tubo. El diseño biológico es diferente porque nosotros estamos acostumbrados a ver que los órganos masticatorios, o sea, los dientes, están dentro de la cavidad bucal. En el caso de los mandibulados, y también lo vamos a ver en muchos otros artrópodos como los crustáceos, los órganos encargados de manipular y trozar la comida, o sea, lo que para nosotros son los dientes, están fuera de la boca. El artrópodo lo que hace es trozar y manipular su alimento y acondicionarlo para su digestión fuera de la boca y recién después ingresa por un pequeño tubo u orificio bucal. Entonces, tercer punto, hay varias piezas bucales, básicamente siempre hay un par de mandíbulas y uno o dos pares de maxilas, que son los encargados de manipular y trozar la comida, el alimento. Los ojos, una característica es la presencia de ojos compuestos, como ya los vimos. El sistema respiratorio es excluyente y exclusivo de los unirramios, que es el sistema traqueal, no se repite en otros grupos. Estamos acostumbrados a hablar de sistema respiratorio branquial o pulmonar. En este caso es totalmente diferente y es un sistema traqueal, como ya lo describimos. Y el sistema excretor, que también es característico de los unirramios, que es a través de túbulos de Malpighi, que son órganos excretores que se encuentran en la porción terminal o que desembocan se encuentran en la región terminal del abdomen e internamente desembocan en la parte posterior del intestino. Bueno, acá hay un cuadro que como hicimos la otra vez, no es visible por la filmación, entonces lo voy a enviar después en otra foto. Acá vemos lo que es el apéndice unirramio. Fíjense la comparación de un birramio con un unirramio. El birramio posee dos ejes estructurales. Uno, el principal, que es el endopodito que va por adentro, o sea, hacia la línea media interna del cuerpo del animal, y otro eje estructural del apéndice, que es el exopodito que lo ven acá. Y después hay dependencias o expansiones de cada uno de los dos. Pero por eso es el concepto de birramio. Fíjese que hay básicamente dos ejes estructurales del apéndice. A diferencia del unirramio, que es el que vemos acá a la derecha, donde el eje estructural del apéndice, en este caso una pata andadora, es de un solo eje. Vamos a uno de los grupos de mandibulados o unirramios o mandibulados terrestres. Mandibulados terrestres también se los suelen denominar a los crustáceos. Pero en los mandibulados o unirramios terrestres, está la clase chilópoda. La clase chilópoda o quilópoda también. A veces se escribe con CH. Se les conoce más comúnmente como 100 pies. Son los más conocidos, los más vulgarmente vistos. Tiene un aspecto vermiforme o de gusano alargado. Un primer par de patas del tronco modificado. Bueno, eso antes de decirlo es bueno aclararlo. Recordemos que los tacmas o regiones que componen el cuerpo metamerizado de los chilópodos, al igual que los diplópodos que vamos a ver después, son nada más que dos.
Cabeza y tronco. Cabeza y tronco. Acá también, cabeza y tronco. ¿No es cierto? El primer par de patas del tronco, o sea, estas, están modificadas. Esos apéndices se modifican y están, no son patas andadoras, sino que están modificados y están listos para inyectar veneno, porque pueden producir veneno. En muchos casos producen y están conectados a glándulas del veneno. Y el órgano inyector del veneno es el primer par de patas modificado. Como dijimos, la tacmosis es cabeza y tronco, que a veces, en el caso de los chilópodos, no a veces, sino siempre, en el caso de los chilópodos o cien pies, el tronco está más bien aplanado dorso-ventralmente. Y después tenemos un par de apéndices por cada segmento o somita en el tronco. Los últimos apéndices suelen estar ensanchados, expandidos, y tienen alguna función sensorial o también para la cópula, o sea, la reproducción. ¿Cuál es el hábitat? ¿Dónde podemos encontrar? Y bueno, básicamente los ciempiés suelen encontrarse en lugares húmedos, tierras muy fértiles, debajo de árboles, troncos, en espacios donde hay humedad y oscuridad, digamos. Acá tenemos otra gráfica donde podemos ver el tronco y la cabeza. Fíjense que el primer par de apéndices, como buen mandibulado o unirrámeo, son las antenas, un par de antenas. Y la cabeza y el tronco, que es la tagmatización. Acá podemos ver un detalle ampliado de la cabeza. Y vamos a ver que hay una antena, ojos compuestos y también maxilares. Estos apéndices están transformados y adaptados para la masticación. El primer maxilar y el segundo maxilar o maxilípedo. Acá están, primer maxilar, primer maxilar, segundo maxilar y maxilípedo. Y después los órganos del aparato bucal. Acá vemos una típica escolopendra, que son los ciempiés que están presentes en bosques húmedos, ¿no es cierto? Y son bastante agresivos y peligrosos. Hay escolopendras que pueden medir más de 10, 12 centímetros y tienen un veneno bastante activo, digamos. Recuerden que el primer par de apéndices del tronco son los que están transformados para la inoculación del veneno. El otro grupo es el de los diplópodos, o sea, los famosos milpies. Vulgarmente se los conoce como milpies. ¿Por qué ocurre esto? En realidad no es que tienen precisamente 1000 pies, como las escolopendras tampoco tienen 100 pies. Lo que ocurre en los diplópodos es que tienen una mayor cantidad de patas andadoras. Por eso se los conoce, porque da un aspecto de que tienen muchas más patas que los 100 pies. Entonces poseen, y esto ocurre porque mientras las escolopendras o los 100 pies tienen solamente un par de apéndices por cada uno de los somitas, los 1000 pies poseen 2 pares de patas por cada somita. Entonces eso da un aspecto de una abundancia mayor de patas, digamos. Solamente en los 3 primeros somitas no poseen un doble par. En el resto poseen 2 pares de patas por somita. Cada segmento o somita es en realidad un diplosomita, o sea, hay 2 somitas fusionados en uno. Por eso es que tiene un doble par. Después, lo que también tenemos es que es bastante... que el tronco también se divide en cabeza y tronco, obviamente. En este caso, en los casos de los diplópodos, el tronco es mucho más cilíndrico, mucho más redondeado, digamos, que en los 100 pies. Y el cuerpo no está aplanado dorso-ventralmente, como es el caso de los 100 pies, sino que es cilíndrico. Algo aplanado en su cara ventral.
Aquí podemos ver también entonces la cabeza y el tronco. Fíjense que en los tres primeros somitas, acá podemos ver el detalle de lo que hablábamos recién. Somita 1, o sea, diplosomita. Somita 1, somita 2 y somita 3 poseen nada más que un par de apéndices por somita. Del 4 en adelante tiene dos pares, del 4 en adelante ya son diplosomitas. En realidad son dos somitas fusionados y cada uno tiene dos pares de apéndices por somita. También podemos notar que como todo unirramio, tiene un primer par de apéndices constituido por las antenas. Acá podemos ver. En este caso, en el Polydesmus, ¿no es cierto?, podemos ver con mucho más claridad la presencia de los diplosomitas, o sea, dos pares de apéndices por somita. Se ve más gráficamente. O sea, como acabo de describir, al ser su cuerpo cilíndrico, poseen un exoesqueleto mucho más duro que los chilópodos que vimos o que los ciempiés. Se protegen, inclusive cuando se ven amenazados se enroscan sobre sí mismos y como tienen un exoesqueleto duro, se protegen bastante bien y es muy difícil depredarlos o vencerlos. También poseen otra característica interesante, es la presencia, igual que me olvidé citar en el caso de Scolopendra, de glándulas repugnatorias que producen un olor sumamente desagradable. Y en el caso de algunos milpies cilíndricos, estos que ven acá, tienen glándulas que producen ácido cianhídrico, que es muy letal y que puede inclusive hasta matar a otros pequeños insectos o pequeños roedores. Es bastante tóxico, digamos, es como el ácido cianhídrico, que es tan letal, digamos. Y su hábitat, bueno, reiteramos, también es terrestre. Acá podemos ver algunos que son muy cuando los vean se van a recordar porque los vimos alguna vez en el campo, en el jardín, podemos encontrar este tipo de animales. Fíjense los diplosomitas, fíjense estos del tronco, y acá está en una actitud defensiva porque se ha enrollado sobre sí mismo y esconde sus partes más blandas en el centro y hacia afuera expone la parte más dura de su exoesqueleto, que es bastante resistente. Acá vemos otro en otro color. Hay otro grupo menos conocido y menos numeroso y tal vez menos importante desde el punto de vista ecológico que los dos anteriores, que son los paurópodos. Acá vemos al Pauropus silviculatus, que tiene una menor cantidad de somitas, es más pequeño, no posee ojos porque tienen hábitos terrestres, viven en zonas oscuras, se meten debajo de las rendijas, entonces, y apenas tienen un par de apéndices por somita o por segmento. Los ínfilos también es otro grupo pequeño, o la clase de los ínfilos. Miden de 2 a 10 milímetros, tienen un tronco formado por los 14 segmentos que vemos acá, un par de somitas un par de apéndices por somita, perdón. Son terrestres, viven en árboles, en plantas, no poseen ojos, son bastante indefensos, ya vamos a ver para qué sirve esto, y posee dos pares de maxila bastante poderosas. En el caso de los ínfilos, como la Scutigela immaculata que vemos acá, suelen ser forman una asociación biológica sumamente interesante con algunas hormigas. Ya vamos a ver después por qué. Reservemos este tema háganme acordar, lo vamos a ver después. Y por último tenemos a la estrella, la vedette del reino animal en general, y de los artrópodos, ni qué decir, porque es sin duda por lejos, como ya les dije, el grupo más importante de todos, que son los insectos.
Y aquí sí, la tagmosis o la división del cuerpo es en tres segmentos: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza está formada por la fusión de 5 somitas. El primer par de apéndices son las antenas. Poseen ojos compuestos, pero también asociados con ojos simples u ocelos. Las partes bucales o órganos masticatorios se encuentran en la boca, en la cabeza, alrededor de la boca. Por lo general poseen 2 pares de alas. Después vamos a ver que hay una clasificación o una diferenciación según sean, a partir de las alas. Pero por lo general tiene 2 pares de alas. 3 pares de apéndices. Las patas son, a los insectos también los denominan mandibulados, hexápoda. ¿Por qué? Porque tiene la característica de tener 3 pares de patas nada más. 3 pares de patas andadoras. Si bien tiene más apéndices, las patas andadoras son 3 pares. Y bueno, los insectos sí, a pesar de su enorme presencia biológica, a pesar de su enorme difusión, a pesar de su enorme cantidad y lo portentoso que son desde el punto de vista evolutivo y biológico, se han limitado básicamente a formas terrestres. Hay muy pocas formas que en el océano no encontramos insectos, no habitan insectos. En general son terrestres o aeroterrestres. Y también formas parasitarias. Bueno, aquí hablamos de lo que fue el origen de la tagmosis de un insecto, porque básicamente se propone o se cree, se entiende, de que a partir de la evolución de algunos anélidos se fueron tagmatizando, o sea, los somitas que formaban, por ejemplo, el cuerpo de un anélido, una lombriz de tierra, o usemos este mismo gusano, evolutivamente hablando, fíjense, a partir de la fusión de los primeros somitas se fueron fusionando y formando la cabeza, por ejemplo, del insecto. En el caso del tórax se tomaron acá son 5 somitas, 1, 2, 3, 4 y 5, como les dije, ¿no es cierto? La fusión, evolutivamente fueron fusionando y formando una caja compacta de 5 somitas denominada cabeza. En el tórax pasó algo similar, pero con los 3 somitas que se fueron compactando, esa región formada por 3 somitas, y fueron formando lo que luego sería el tórax, lo que es posteriormente el tórax de los insectos. Y el abdomen quedó bastante parecido a lo que originalmente era, porque inclusive hasta hoy mismo podemos ver el abdomen de un grillo, de una langosta, de una cucaracha, y vemos que está dividido en somitas. Esto es lo que en teoría fue el proceso evolutivo que llevó de el primer paso, que era la formación del celoma y de la metamerización o división en somitas, al siguiente paso, que fue la tagmatización en regiones del cuerpo. Esto es un típico aparato bucal masticador de un mandibulado terrestre o de un insecto. Vamos a ver después que este aparato bucal, como ya lo dijimos, sufrió distintas adaptaciones. Lo que debemos poner en la cabeza, lo podemos ver primero en el segmento de la cabeza formado por los 5 somitas, un par de ojos compuestos, y aquí vemos 3 ocelos, o sea, ojos simples que no forman imagen. Luz y oscuridad sí pueden diferenciar, pero no imagen. Los ojos compuestos sí lo pueden hacer. Y el primer par de apéndices de los insectos, que son las antenas. La cabeza es compacta y está formado por algunos segmentos o algunas placas del exoesqueleto que forman el labio. Y estos que están en color amarillo, todo lo que es gris es parte de la cabeza. En cambio, lo que está en distintas tonalidades de amarillo, más fuerte y más leve, son básicamente apéndices modificados para la masticación.
Y ahí podemos ver que están transformados en mandíbulas, en primer y segundo par de mandíbulas, maxilas, maxílulas. Y bueno, y también la hipofaringe y el labio que están ya como parte de dependencia del ingreso a la boca. ¿Eh? Otro aparato bucal es el picador chupador típico de los mosquitos, donde maxilas y maxílulas y labios, fíjense, todos se han transformado en una suerte de aparato suctopicador que puede perforar la piel y también canalizar o succionar la sangre. Esto va asociado siempre a secreciones salivales que tienen un efecto anticoagulante para que la sangre pueda fluir y alimentarse tranquilamente. El aparato chupador es típico, en cambio, de las pulgas. Después tenemos el chupador que es de la ninfa de la cigarra, por ejemplo, que tiene también un aparato elongado que le sirve para succionar los jugos vegetales. En el caso de los tábanos, no hay un aparato, este es un aparato no suctopicador, sino cortador y chupador. El tábano desgarra, corta la piel y genera el sangrado, y de ahí se alimenta. No es que perfora la piel, sino que la corta, la desgarra, produce un microtrauma o una microhemorragia y se alimenta de la sangre que va fluyendo, ¿no es cierto? O sea, es diferente la forma de alimentarse. El cortador lamedor, que es típico de las abejas, que para poder cortar y abrir a las floraciones y de ahí poder extraer el néctar, ¿no es cierto? El chupador esponjoso, que directamente succiona la sustancia orgánica en descomposición, como es el caso de las moscas, que tiene una especie de denominada la vela, que es como una sopapa, digamos, que succiona, que se embebe y succiona. Y el lamedor típico, que es enrollado y que se despliega, en el caso de las mariposas, para poder absorber o tomar el néctar de las flores. Lo que también me olvidé de destacar es a la hora de hablar de los insectos, es la enorme importancia que tiene también, no solo porque provoca enfermedades, porque transmite enfermedades, o porque produce miel, como el caso de abejas y otro tipo, o porque es un controlador biológico, como el caso de los escarabajos, sino que también es fundamental. El rol de los insectos ha sido fundamental para que conozcamos el mundo tal cual lo vemos, para que conozcamos al reino vegetal tal cual lo conocemos. ¿Por qué? Porque son responsables principalísimos del proceso de polinización de plantas. Si no existieran los insectos, gran parte del reino vegetal no sería como lo conocemos, y como consecuencia de eso tampoco habría muchos animales tal cual lo conocemos, porque es gracias a la tarea de polinización de las plantas que ejercen los insectos, ¿no es cierto?, que realizan los insectos volando de una planta a la otra o de una flor a la otra, que se puede fecundar y polinizar a las plantas. Las antenas también, según su aplicación y su función, si es quimiorreceptor, si es para percibir estímulos táctiles o cuál es su utilidad, tienen distintas formas. Ahí vemos claviforme, capitada, puede ser plumosa, puede ser moniliforme, o sea, como una especie de segmento o apéndice absolutamente articulado, aristada. Los apéndices de las patas, recuerden, cada pata está formada por la misma cantidad de segmentos, con distintas formas o estructuras, en algunos más largo uno de los segmentos que otro, ¿no es cierto? Pero es coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y la parte de abajo que también se puede denominar metatarso. En la parte final de las patas, ¿no es cierto?, suele haber un par de cojinetes, también denominados arolia o púlvilo, acá se denomina púlvilo, y uñas, que le sirven para poder sujetarse. Las uñas sirven para sujetarse a superficies rugosas, y el púlvilo o esos cojinetes para adherirse
en superficies lisas como vidrios, por ejemplo. Acá vemos distintos tipos de patas y fíjense que todas tienen la misma cantidad de segmentos, pero diferente aspecto. Esta es una pata, un apéndice o pata prensil que tiene como una especie de morsa o morceto, que es el típico, son las típicas patas con que captura el alimento como es el que le decimos en nuestra zona mamboretá, pero que tiene otro nombre, que es la mantis religiosa, perdón. O fíjense, en este caso, un desarrollo muy importante de la tibia y el tarso. En cambio, en las saltadoras típicas de las langostas, que tienen el tercer pata sumamente desarrollado para el salto y